Admito que aún me aterra hablar de esto. Han pasado años, pero el miedo sigue ahí, como una sombra que nunca desaparece del todo. Sin embargo, hay cosas que simplemente no pueden permanecer enterradas para siempre. Lo que ocurrió aquellas semanas fue indescriptible, y aunque dudo que alguien crea cada palabra de lo que estoy a punto de contar, siento que debo hacerlo. La verdad debe salir a la luz, aunque me consuma en el proceso. Lo que me atormenta incluso más que aquellas horribles visiones es el silencio deliberado de las autoridades. Los altos mandos hicieron todo lo posible por sofocar cualquier mención, cualquier rastro de lo que ocurrió. Mi nombre es John Edwards. Tengo 42 años y me dedico a investigar fenómenos paranormales. Esta no es una afición casual ni un pasatiempo improvisado. Es mi vida. Desde que tengo memoria, he sentido una atracción inexplicable por lo desconocido, una necesidad casi obsesiva de encontrar respuestas a preguntas que la mayoría evita hacerse. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existen seres que no compartan nuestro concepto de humanidad? Estas dudas me han llevado a lugares que la gente común no se atrevería a explorar. En el verano de 2015, mi búsqueda de la verdad me llevó al rancho Skinwalker, un lugar envuelto en leyendas de ovnis, desapariciones y fenómenos imposibles de explicar. No se trataba de simples historias de fantasmas o rumores de apariciones. Había testimonios de granjeros, científicos y hasta miembros de las Fuerzas Armadas. Algo real estaba sucediendo en ese terreno maldito. Desde el momento en que crucé la entrada del rancho, supe que no era como cualquier otro lugar. Había algo en el aire, una sensación palpable de inquietud. Incluso antes de que ocurriera algo, mi instinto ya estaba gritando que debía estar alerta. La casa donde me hospedaría estaba en el corazón del rancho, rodeada de kilómetros de bosque y terreno abierto. Era una estructura sencilla, con paredes de madera desgastada y un porche que crujía con cada paso. El cielo sobre el rancho Skinwalker era famoso por sus luces inexplicables, avistamientos de objetos que desafiaban las leyes de la física y, según algunos, portales que conectaban con otros mundos. Mi primera noche fue inquietantemente tranquila. Me senté en el porche con una taza de café, observando el horizonte y esperando. Todo estaba en silencio, salvo por el canto ocasional de los grillos. Había venido buscando pruebas de lo extraordinario, pero todo lo que encontré fue una calma que se sentía casi irreal. Eso cambió a las 2 de la madrugada. Estaba revisando algunos de mis equipos cuando un sonido agudo me hizo levantar la vista. Era un chirrido, como si algo metálico estuviera siendo raspado contra una superficie dura. Salí de inmediato con una linterna en mano, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por mi cuerpo. En el horizonte vi un destello de luz azul. Anoté el incidente en mi diario y regresé a la casa, pero el sueño ya no era una opción. Me quedé despierto, mirando por la ventana, esperando que el fenómeno se repitiera. En ese momento, no tenía forma de saber que ese sería solo el primer paso hacia una experiencia que desafiaría todo lo que creía saber sobre la realidad. No era solo un espectador de eventos extraños, fui testigo de algo que iba más allá de la comprensión humana. Este lugar tenía secretos, y esa noche solo había arañado la superficie. Llegué al rancho Skinwalker una calurosa tarde de junio, bajo un cielo despejado que parecía burlarse de las historias aterradoras que había leído sobre este lugar. Estacioné mi camioneta frente a la pequeña casa que sería mi hogar durante las próximas 3 semanas. El encargado del rancho, un hombre llamado Sam, vino a darme la bienvenida. Era un tipo robusto, de unos 50 años,
con manos curtidas por el trabajo y ojos que reflejaban más historias de las que estaba dispuesto a contar. «Así que eres otro de esos investigadores», dijo, estrechándome la mano con cierta reticencia. «Espero que tengas el estómago para lo que este lugar puede mostrarte». Sam me acompañó a dar un recorrido por la propiedad mientras me ponía al tanto de los eventos más recientes. Según él, varias vacas habían desaparecido en las últimas semanas, sin dejar rastros ni señales de lucha. Algunos animales parecían enfermarse de repente, con heridas inexplicables en sus cuerpos. Lo más extraño, sin embargo, eran las luces que aparecían en el cielo casi todas las noches. Después del recorrido, me instalé en la casa y comencé a preparar mi equipo. Coloqué cámaras en puntos estratégicos alrededor del rancho, asegurándome de cubrir tanto las áreas abiertas como el borde del bosque. Configuré detectores de movimiento cerca de los corrales y posicioné grabadoras de audio en lugares donde se habían reportado sonidos extraños. Mi plan era registrar todo, desde lo mundano hasta lo inexplicable. Me senté en el porche, con mi diario abierto y una grabadora encendida, tomando notas sobre el ambiente. Todo estaba en calma, salvo por los grillos y el ocasional aullido de un coyote en la distancia. Sin embargo, a las 2 de la madrugada, todo cambió. Un sonido agudo, casi metálico, rompió el silencio. Me levanté de inmediato tomando mi linterna y mi grabadora. Seguí el sonido hasta el borde del bosque, donde algo en el cielo captó mi atención. Un destello de luz azul cruzó el horizonte, moviéndose demasiado rápido y demasiado bajo para ser un avión. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza, mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. Regresé a la casa con una mezcla de emociones. Por un lado, estaba emocionado por haber presenciado algo fuera de lo común tan pronto. Por otro, sentí una extraña inquietud, como si esa luz hubiera sido una advertencia. Revisé las grabaciones de video de esa noche, pero no encontré nada concluyente. La luz no había sido captada por ninguna de las cámaras, como si supiera exactamente dónde no mirar. Decidí anotar todo en mi diario antes de intentar dormir. Escribí cada detalle del incidente, desde el sonido inicial hasta el destello de luz, asegurándome de no omitir nada. Pero incluso después de haberlo registrado, no pude cerrar los ojos. Me sentía observado, como si algo o alguien estuviera allí, vigilándome desde la oscuridad. Esa primera noche en el rancho fue solo el comienzo. Lo que vino después desafió no solo mi lógica, sino mi propia percepción de la realidad. Estaba a punto de adentrarme en un mundo donde las reglas conocidas no se aplicaban y donde las respuestas que buscaba podrían ser más aterradoras de lo que jamás imaginé. Los días siguientes a mi llegada al rancho Skinwalker estuvieron marcados por una creciente sensación de inquietud. Durante el día, todo parecía relativamente normal. Registraba la rutina de los granjeros, ajustaba mis cámaras y revisaba las grabaciones de la noche anterior. Pero cuando caía el sol, el ambiente cambiaba. La calma se volvía un manto opresivo, y cada pequeño sonido parecía amplificado, como si el rancho entero esperara algo. La primera señal evidente de que algo extraño estaba sucediendo ocurrió en mi cuarta noche. Estaba revisando las imágenes captadas por mis cámaras cuando noté algo fuera de lugar. A las 3:10 de la madrugada, una figura humanoide apareció en el marco de una de las grabaciones. Era alta, delgada, y su silueta era poco natural, como si cada movimiento desafiara las leyes de la física. No proyectaba sombra, y lo más perturbador fue cómo desapareció, en un parpadeo. No podía decir si se desvaneció en el aire o si simplemente se movió demasiado rápido para ser captado.
Revisé la grabación una y otra vez, pero cuanto más la analizaba, más preguntas surgían. El sistema no registró ninguna anomalía en los detectores de movimiento, lo que significaba que esa figura no debería haber estado allí. Al día siguiente, los granjeros confirmaron que algo extraño estaba ocurriendo. 2 vacas habían desaparecido y no encontraron ni un solo rastro, ni sangre, ni huellas, ni signos de lucha. Simplemente se habían esfumado. Uno de los hombres, un granjero llamado Travis, compartió una experiencia que me dejó helado. Dijo que había visto un orbe de luz flotando cerca del borde del bosque. Travis aseguró haber escuchado susurros, palabras en una lengua que no podía identificar, como si el aire mismo estuviera hablando. Comencé a prestar más atención a los animales del rancho. Las ovejas, las vacas e incluso los perros parecían intranquilos, moviéndose nerviosamente y rehusándose a acercarse al bosque. Era como si percibieran algo que nosotros no podíamos. Una tarde, noté que una de las vacas tenía una marca en la piel, una quemadura circular que parecía hecha con un láser. Intenté analizarla, pero no encontré ninguna explicación lógica. Al caer la noche, decidí instalarme cerca del bosque con una grabadora y una cámara portátil. Quería capturar cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Estaba sentado en la oscuridad, rodeado por el sonido de los grillos y el ocasional aullido de un coyote, cuando vi el primer destello de luz. Era tenue al principio, como una luciérnaga, pero pronto se hizo más brillante y empezó a moverse en un patrón imposible. Subía y bajaba, giraba sobre sí misma y luego se detuvo en seco. Fue entonces cuando sentí algo que nunca había experimentado antes, una presión en mi cabeza, como si algo o alguien estuviera intentando entrar en mi mente. Cerré los ojos y ahí lo escuché. No era una voz audible, sino un mensaje claro en mi cabeza. Nos observas, nosotros también te observamos. Abrí los ojos de golpe, pero la luz ya no estaba. Me sentí mareado, como si mi cuerpo estuviera recuperándose de un choque eléctrico. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones, mi computadora se apagó sin razón aparente. La electricidad de la casa comenzó a fallar y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. Salí con una linterna para inspeccionar el generador y fue entonces cuando las vi. Varias luces en el cielo, formando un círculo perfecto. Se movían sincronizadas, iluminando el terreno con una claridad antinatural. Las luces parecían marcar un lugar específico en el suelo. Me acerqué con cautela, notando que el área estaba cubierta por un círculo de hierba quemada. Había algo enterrado en el centro, algo que brillaba débilmente bajo la luz de la linterna. Extendí la mano para tocarlo, pero un sonido fuerte y mecánico me hizo retroceder. Las luces en el cielo desaparecieron al instante y el silencio volvió a dominar el lugar. Regresé a la casa con las manos temblando y el corazón a punto de estallar. Lo que estaba sucediendo en ese rancho iba mucho más allá de cualquier fenómeno que hubiera investigado antes. Para cuando llegué a la segunda semana en el rancho Skinwalker, la atmósfera había cambiado drásticamente. Cada noche era más intensa que la anterior, con sonidos, luces y desapariciones que desafiaban cualquier lógica. El 10º día ocurrió algo que nunca olvidaré. Decidí explorar una zona cercana al bosque, donde los granjeros decían haber visto orbes de luz. Llevaba una grabadora portátil y mi cámara, preparado para registrar cualquier cosa. Fue entonces cuando lo vi. Un destello de luz blanca atravesó el cielo, iluminando todo a mi alrededor. Sentí un hormigueo en la piel, como si una corriente eléctrica estuviera recorriendo mi cuerpo. En ese momento, escuché algo que no provenía del exterior, sino de mi propia mente.
Era una voz que no tenía tono ni género, pero el mensaje era claro: nos observas, nosotros también te observamos. Mi primer instinto fue correr, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, como si una fuerza invisible me mantuviera en su lugar. Mis pensamientos se desbordaban, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Finalmente, la luz desapareció, y con ella, la sensación de parálisis. Caí de rodillas, jadeando, tratando de recuperar el control de mi cuerpo. Esa noche, regresé a la casa con la intención de analizar lo que había grabado, pero algo mucho más perturbador me esperaba. A eso de las 3 de la madrugada, un fuerte golpe en la ventana me hizo despertar de un sueño inquieto. Mi corazón se aceleró mientras tomaba mi linterna y me acercaba lentamente. Al mirar por el cristal, el miedo me paralizó. Allí estaba, una figura humanoide, alta y delgada, con ojos grandes y negros que parecían atravesar el alma. Su piel era grisácea y su rostro no mostraba ninguna emoción, solo una expresión neutra que me inquietaba aún más. No se movía, no hacía ningún sonido, solo me miraba. Quise gritar, pero el sonido murió en mi garganta. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondieron. Después de lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron segundos, la figura dio un paso hacia atrás y desapareció en la oscuridad. Pasé el resto de la noche revisando las grabaciones de mis cámaras, pero, como si fuera una cruel broma, no había nada. La figura no aparecía en ningún video, y ni siquiera mi grabadora captó el sonido del golpe en la ventana. Empecé a preguntarme si estaba perdiendo la cordura, pero sabía lo que había visto. Al día siguiente, los eventos se intensificaron. Los granjeros me informaron que otras 2 vacas habían desaparecido, y esta vez encontraron algo aún más perturbador: un círculo perfecto de hierba quemada en medio del campo. En el centro había marcas que parecían símbolos, aunque ninguno de nosotros pudo descifrarlos. Uno de los granjeros sugirió que contactáramos a un especialista, pero antes de que pudiéramos decidir, todo el rancho quedó en completo silencio. Fue como si el mundo entero se detuviera por unos instantes. No había viento, ni grillos, ni los sonidos habituales del ganado. Y luego, una luz brillante apareció en el cielo, mucho más intensa que las anteriores. Esta vez, no era un destello fugaz, sino un haz que descendía lentamente hasta tocar el suelo a unos pocos metros de donde estábamos. Su forma era borrosa, como si estuviera envuelta en un campo de energía que distorsionaba su silueta. Antes de que pudiera reaccionar, el haz de luz se apagó y la figura desapareció. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido metálico proveniente del exterior. Miré por la ventana, pero no vi nada. Sin embargo, al revisar el perímetro al día siguiente, encontré algo que me dejó sin aliento. Una pequeña pieza metálica enterrada en el círculo de hierba quemada. Tenía un diseño intrincado, como si perteneciera a una máquina de origen desconocido. Lo recogí con cuidado, sintiendo una ligera vibración en mis dedos. Sabía que este objeto era importante, pero también tenía la sensación de que al encontrarlo había cruzado una línea que no debía. La tercera semana en el rancho Skinwalker comenzó con un peso en el ambiente que era imposible ignorar. Algo había cambiado después de aquella aparición en el círculo quemado. La madrugada que lo cambió todo comenzó como las anteriores. Vigilias solitarias frente a las pantallas de mis cámaras, grabadoras apiladas junto a mi libreta de notas y un café frío que apenas mantenía mis ojos abiertos. A las 3 en punto, un sonido metálico me hizo mirar hacia la ventana. Era un golpeteo suave, insistente, como si alguien estuviera llamando a la puerta del infierno. Me acerqué lentamente, sosteniendo una linterna en una mano
y una grabadora en la otra. Lo que vi me dejó petrificado. Allí, del otro lado del cristal, estaba la misma figura que había visto días antes. Alta, delgada, con ojos grandes y negros que parecían devorar la luz. Su piel grisácea reflejaba el débil resplandor de la linterna y su rostro seguía siendo tan inexpresivo como aterrador. De repente, comenzó a moverse. Su paso era lento, casi flotante, mientras rodeaba la casa. Sin pensarlo, abrí la puerta y salí al porche, siguiendo su silueta en la penumbra. La figura se detuvo a unos metros de distancia y giró hacia mí. Sentí una presión en mi cabeza, como si alguien estuviera revolviendo mis pensamientos. Entonces, una voz resonó en mi mente. Era la misma que había escuchado antes, pero esta vez las palabras eran claras. No tienes miedo, aún no. Cuando recuperé la compostura, estaba solo. La criatura había desaparecido, pero mi cuerpo temblaba como si acabara de sobrevivir a una tormenta eléctrica. Mientras revisaba las cámaras, noté que durante el tiempo que había estado afuera, las imágenes se volvían estáticas, como si algo hubiera interferido con la señal. Era como si el rancho entero hubiera quedado atrapado en una burbuja donde las leyes de la física no se aplicaban. Esa noche apenas dormí, pero la actividad no terminó ahí. A la mañana siguiente, los granjeros me informaron que habían encontrado otro círculo de hierba quemada, esta vez mucho más grande. En el centro había una vaca mutilada, pero lo que realmente me heló la sangre fue la precisión quirúrgica de las heridas. Parecía que algo había abierto al animal como si fuera un experimento, dejando cortes limpios y extrañas marcas alrededor de su cuerpo. Intenté analizar la escena, pero antes de que pudiera recoger alguna muestra, un grupo de hombres llegó al rancho. Vestían trajes negros y su actitud era autoritaria. Se presentaron como parte de una unidad especial, aunque no mostraron ninguna identificación. «Necesitamos que se aleje», dijo uno de ellos mientras rodeaban el círculo. Les expliqué que estaba allí como investigador independiente, pero no les importó. Confiscaron todo lo que encontraron: la cámara, las grabaciones e incluso el objeto metálico que había recogido días antes. Antes de irse, uno de ellos me entregó una advertencia escalofriante. Por su seguridad, deje de investigar. Aquella noche me sentí completamente derrotado. Había venido buscando respuestas, pero cada vez que me acercaba, algo o alguien me las arrebataba. Sin embargo, había algo que no podían quitarme, lo que había visto con mis propios ojos. Sabía que la verdad estaba allí, más allá de los límites del rancho, y que aquellos hombres no eran más que una barrera en el camino hacia ella. Cerré la puerta con doble llave y me senté frente a mi diario, tratando de ordenar mis pensamientos. Fue entonces cuando lo entendí. No solo había sido testigo de algo extraordinario, sino que ahora también era parte de ello. El último tramo de mi estadía en el rancho Skinwalker fue el más inquietante. Las advertencias de los hombres de negro aún resonaban en mi cabeza, pero sabía que no podía detenerme. Algo mucho más grande estaba ocurriendo allí, y aunque el miedo era constante, la necesidad de respuestas era más fuerte. Cada mañana encontraban menos vacas en los corrales, y las que quedaban parecían enfermas, con marcas en sus cuerpos que nadie podía explicar. Las heridas eran pequeñas, perfectamente redondas, como si alguien les hubiera extraído algo con instrumentos que no pertenecían a este mundo. La noche en que todo alcanzó su punto máximo comenzó como muchas otras: cámaras configuradas, grabadoras encendidas y una vigilancia incansable. A eso de la medianoche, escuché un ruido ensordecedor.
Era como un zumbido eléctrico que venía del exterior, acompañado por un destello de luz que iluminó la casa como si fuera de día. Salí corriendo al porche y lo que vi me dejó sin aliento. Las luces convergieron en un punto sobre el campo donde estaban las vacas, y de repente un haz de luz descendió del cielo, envolviendo a uno de los animales. Todo ocurrió en cuestión de segundos. La vaca simplemente desapareció, como si hubiera sido absorbida por el haz. Corrí hacia el lugar, tratando de grabar lo que podía con mi cámara portátil, pero las luces ya se habían desvanecido. Lo único que quedó fue un círculo de hierba quemada, idéntico a los anteriores, pero mucho más grande. Me arrodillé para inspeccionar el suelo y noté algo brillante enterrado en el centro. Usando un cuchillo, logré desenterrarlo. Era una pequeña pieza metálica, similar a la que habían confiscado los hombres de negro días atrás, pero esta tenía inscripciones grabadas que no reconocía. Mientras examinaba el objeto, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el aire se sentía pesado, cargado de una energía que erizaba mi piel. Al día siguiente, los granjeros me informaron que habían encontrado más círculos en otros puntos del rancho, todos marcados con el mismo patrón de hierba quemada. Uno de ellos, un hombre llamado Henry, me confesó que ya no podía quedarse en el lugar. «Esto no es natural», dijo, con los ojos llenos de miedo. «Nos están cazando y no quiero esperar a ser el siguiente». Intenté calmarlo, pero en el fondo sabía que tenía razón. El rancho se había convertido en un terreno de caza para algo que no comprendíamos, y nosotros éramos poco más que intrusos en su territorio. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones, mi computadora comenzó a fallar. La pantalla parpadeó varias veces antes de apagarse por completo. Al mismo tiempo, las luces de la casa se apagaron, sumiéndome en una oscuridad total. Tomé mi linterna y me dirigí al generador, pero antes de llegar vi algo que me detuvo en seco. A unos metros de distancia, entre las sombras, estaba la figura humanoide que había visto antes. Sus ojos negros brillaban con un resplandor tenue y su silueta parecía fundirse con la oscuridad. No hizo ningún movimiento hacia mí, pero su presencia era suficiente para congelarme en el lugar. Entonces, escuché nuevamente esa voz en mi cabeza. «No puedes llevártelo, no es para ti». Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció y el generador volvió a encenderse como si nada hubiera pasado. Regresé a la casa temblando, pero decidido a no rendirme. Guardé la pieza metálica en una caja cerrada y la escondí en el lugar más seguro que pude encontrar. Las últimas horas en el rancho fueron un torbellino de emociones. Los granjeros empacaron sus cosas y se marcharon, dejando el lugar desierto. Me quedé solo, rodeado por un silencio que se sentía más pesado que nunca. Era como si el rancho mismo estuviera esperando a que me fuera, para continuar con sus secretos sin interrupciones. Antes de irme, caminé hasta el círculo más reciente y me detuve en el centro. Miré hacia el cielo, esperando alguna señal, algún indicio de que había algo más allá de lo que podía entender. Cuando finalmente dejé el rancho Skinwalker, lo hice con más preguntas que respuestas. La pieza metálica que había escondido me quemaba en la conciencia, un recordatorio tangible de que lo que había vivido era real. Pero mientras conducía por la carretera polvorienta que me alejaba del rancho, una sensación de incertidumbre se apoderó de mí. ¿Estaba realmente dejando aquel lugar o lo llevaba conmigo? Al llegar a casa, intenté volver a la normalidad, aunque sabía que no sería fácil. Cada noche repasaba las grabaciones, las notas en mi diario y las imágenes de los círculos quemados. Una semana después, recibí la primera llamada anónima. La voz masculina,
calmada pero firme, me advirtió: «Deje de investigar. Hay cosas que no debe saber». Colgué, pero la inquietud ya se había instalado en mi mente. Esa misma noche, mi computadora dejó de funcionar. Todos mis archivos relacionados con el rancho habían desaparecido, como si alguien hubiera borrado todo de manera remota. Unos días después, la situación se volvió más extraña. Mientras caminaba hacia mi coche, noté que un sedán negro estaba estacionado al otro lado de la calle. No era un vehículo que hubiera visto antes, y lo más inquietante era que permanecía allí, con las ventanas completamente oscuras. Fingí no darle importancia, pero sabía que estaban observándome. El punto de quiebre llegó un mes después de mi regreso. Una noche, mientras dormía, me despertó un sonido en la sala. Al salir de mi habitación, vi que la puerta principal estaba abierta. Todo parecía estar en su lugar, excepto por una cosa: la caja donde había guardado la pieza metálica. Estaba vacía. La pérdida fue devastadora, pero lo que más me inquietó fue el mensaje que encontré en mi escritorio. Una hoja de papel con una sola frase escrita: «Esto termina aquí». Después de eso, las llamadas cesaron y el sedán negro desapareció. Pero el silencio era más aterrador que las amenazas. Sabía que habían logrado su objetivo: despojarme de cualquier evidencia y asegurarse de que mi investigación no continuara. Durante semanas, luché con la decisión de contar mi historia. ¿De qué serviría si no tenía pruebas? ¿Quién me creería? Pero al final, entendí que había algo más importante que demostrar que tenía razón: advertir a otros. Escribí todo lo que recordaba en un extenso informe, incluyendo cada detalle que pude rescatar de mi memoria. No sabía si alguien tomaría mi relato en serio, pero al menos sería mi manera de resistirme al silencio impuesto. Pero a pesar del miedo, no me arrepiento. Lo que viví en el rancho Skinwalker cambió mi vida para siempre. Sé que no estamos solos y que hay fuerzas que harán todo lo posible para ocultar la verdad. Al mirar hacia atrás, entiendo que fui un simple testigo en un juego mucho más grande de lo que imaginaba. Pero, aunque intentaron callarme, mi voz sigue aquí. Y mientras respire, continuaré diciendo lo que sé. Algo está allá afuera, vigilándonos, estudiándonos, esperando.